Capítulo 1. Introducción a los Karamazov. La ciudad de Skotoprigoniemsk se alzaba en la vasta llanura rusa, un rincón perdido entre bosques frondosos y campos interminables. En este enclave tranquilo y apacible, pero cargado de historias y secretos, residía Fyodor Pavlovich Karamazov, una figura que dominaba la atención de los habitantes con su presencia imponente y su carácter excéntrico. Fyodor Pavlovich, conocido por su riqueza y sus excesos, personificaba la extravagancia y la despreocupación. Era un hombre de grandes fortunas y vicios aún mayores, cuyas fiestas resonaban en la ciudad con risas y música, pero también con el eco de escándalos y desmanes. En su rostro marcado por los años se leía una mezcla de altivez y desdén hacia las convenciones sociales, como si llevara consigo un escudo de indiferencia ante el juicio de los demás. Pero detrás de esta fachada de opulencia y frivolidad, Fyodor Pavlovich ocultaba una compleja red de relaciones y responsabilidades. Su vida personal estaba marcada por sus 3 matrimonios, cada uno de los cuales dejó una huella imborrable en su alma y en la de sus descendientes. Dmitri, el hijo mayor, llevaba consigo el peso de la pasión y el deseo. Heredero de la fogosidad de su padre, se dejaba llevar por impulsos ardientes y emociones desbordantes. Su relación con Fyodor Pavlovich era tumultuosa, marcada por disputas constantes y rivalidades latentes, especialmente en lo que concernía a la herencia y a los afectos de Grusenka, la enigmática mujer que ocupaba un lugar destacado en sus pensamientos y deseos. Iván, el hijo del medio, encarnaba la contradicción y el conflicto moral. Dotado de una mente aguda y penetrante, se debatía entre la razón y el corazón, entre la búsqueda de la verdad y el abismo del nihilismo. Sus conversaciones con su padre eran duelos verbales cargados de ironía y escepticismo, reflejando la profunda brecha que los separaba en cuanto a valores y creencias. Alexei, el hijo menor, emergía como el contrapunto de sus hermanos mayores. De espíritu sensible y compasivo, buscaba refugio en la fe y en la bondad, alejándose del tumulto del mundo para abrazar la paz del monasterio. Su devoción religiosa contrastaba con la turbulencia que rodeaba a su familia, y su presencia irradiaba una calma serena que ejercía un poderoso efecto sobre quienes lo rodeaban. Así, en el hogar de los Karamazov, se entrelazaban pasiones y contradicciones, conflictos y reconciliaciones, en una trama densa y compleja que reflejaba la condición humana en toda su riqueza y ambigüedad. Y en medio de este torbellino de emociones y dilemas, Fyodor Pavlovich se erigía como el patriarca indiscutido, cuya sombra alargada proyectaba su influencia sobre cada uno de sus hijos, marcando sus destinos con el sello inconfundible de los Karamazov. 3/3. Capítulo 2. Dmitri y Grusenka. Dmitri, el primogénito de los Karamazov, se encontraba inmerso en un torbellino de pasión y deseo, cuyo epicentro era la figura envolvente y misteriosa de Grusenka. Esta mujer, de belleza cautivadora y espíritu indomable, ejercía sobre él una atracción irresistible, capaz de encender el fuego de la pasión y al mismo tiempo consumirlo en la vorágine de la incertidumbre y el sufrimiento. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, Dmitri quedó prendado de Grusenka, como un navegante perdido en el océano ante el resplandor de una estrella fugaz. Su corazón latía al ritmo de sus pasos, y su mente se sumergía en un mar de fantasías y deseos incontenibles. Para él, Grusenka era el símbolo viviente de la belleza y la libertad, una diosa terrenal cuyo amor podría redimirlo de todas sus penas y elevarlo a las alturas del éxtasis y la dicha. Con el ardor propio de la juventud y la impulsividad de quien se sabe poseedor de la fortuna y el poder, Dmitri se lanzó de lleno a conquistar el corazón de Grusenka. Le prodigó regalos y atenciones, derrochando su riqueza en joyas y obsequios que esperaba conquistarían su favor.
Pero Grusenka, astuta y coqueta, se resistía a caer en las redes del amor fácil, prefiriendo mantener su libertad e independencia ante los arrebatos de su pretendiente. Esta ambivalencia en los sentimientos de Grusenka sumía a Dmitri en la desesperación más profunda. Por un lado, la esperanza de conquistar su amor lo impulsaba a seguir adelante, alimentando su ego y su vanidad con la certeza de su propia irresistibilidad. Pero por otro lado, la sombra de la duda y la incertidumbre lo acosaba constantemente, sembrando la semilla del temor y la inseguridad en su corazón atormentado. La presencia de otros hombres en la vida de Grusenka exacerbaba aún más los celos y la ansiedad de Dmitri. Cada mirada, cada gesto, cada palabra compartida con otro hombre era percibida como una afrenta personal, un desafío a su virilidad y su poder. La ira y la frustración se apoderaban de él, cegándolo ante cualquier atisbo de razón o sensatez, y llevándolo a cometer actos imprudentes e impulsivos que solo servían para alejar aún más el objeto de su deseo. Así, en el tumulto de emociones y conflictos que envolvía la relación entre Dmitri y Grusenka, se revelaba la complejidad de la naturaleza humana, con sus pasiones desenfrenadas y sus contradicciones insondables. Y en medio de esta danza frenética de amor y desesperación, Dmitri se veía arrastrado por la corriente impetuosa del destino, sin saber si su amor sería su perdición o su redención. Capítulo 3. Iván y el dilema moral. Iván Karamazov, el hijo del medio de la familia, se alzaba como una figura enigmática y atormentada en el panorama de Skotoprigonievsk. Dotado de una mente aguda y una sensibilidad excepcional, Iván era un intelectual que se debatía en las profundidades del dilema moral que aquejaba al mundo y a su propia existencia. Desde temprana edad, Iván había sentido el peso del mal en el mundo, una sombra oscura que se cernía sobre la humanidad y que desafiaba cualquier intento de comprensión o justificación. La injusticia, el sufrimiento, la crueldad. Todas estas manifestaciones del mal lo perseguían como fantasmas implacables, sembrando la semilla de la duda y la desesperación en su alma sensible. Su aguda inteligencia y su profunda sensibilidad lo llevaban a cuestionar las bases mismas de la moral y la ética, buscando respuestas a preguntas que parecían no tener solución. ¿Cómo conciliar la existencia de un Dios justo y misericordioso con el sufrimiento y la injusticia que afligían a la humanidad? ¿Cómo encontrar sentido en un mundo dominado por el caos y la arbitrariedad? El descubrimiento de los problemas financieros de su padre y la disputa con Dmitri por la herencia solo sirvieron para intensificar el conflicto interior de Iván. Por un lado, se veía impulsado por el deseo de justicia y equidad, sintiendo la necesidad imperiosa de defender los derechos de su familia y asegurar su propio bienestar. Pero por otro lado, se enfrentaba al dilema moral de si el fin justificaba los medios, si la búsqueda de la riqueza y el poder podía justificar la manipulación y el engaño. Esta tensión entre el deber y la conciencia, entre la lealtad familiar y el sentido del deber moral, atormentaba a Iván día y noche, sumiéndolo en un estado de angustia y confusión cada vez mayor. Sus conversaciones con su padre, cargadas de ironía y cinismo, no hacían sino avivar las llamas de su conflicto interior, confrontándolo una y otra vez con las contradicciones y las ambigüedades de la condición humana. En medio de este laberinto de dilemas morales y conflictos internos, Iván se veía obligado a enfrentar la realidad con valentía y determinación, sin perder de vista su búsqueda incansable de la verdad y la justicia. Pero a medida que se adentraba en las profundidades de su propio ser, se daba cuenta de que las respuestas que buscaba no se encontraban en el mundo exterior, sino en el rincón más recóndito de su propia alma, donde la luz de la razón y la oscuridad de la duda se entrelazaban en una danza eterna de esperanza y desesperación. Capítulo 4. Alexei y el monasterio. Alexei Karamazov, el Benjamín de la familia,
Destacaba entre sus hermanos por su espíritu sensible y su profunda devoción religiosa. Desde temprana edad, había sentido una llamada interior que lo impulsaba hacia la búsqueda de la paz espiritual y la comunión con lo divino. Un anhelo que lo llevaría a tomar la decisión más trascendental de su vida, unirse a un monasterio ortodoxo. El monasterio se erigía como un refugio de serenidad y contemplación en medio del bullicio del mundo. Un oasis de silencio y recogimiento donde Alexei esperaba encontrar las respuestas a las preguntas más profundas de su alma. Allí, entre las paredes de piedra centenarias y los pasillos sombríos, se sumergió en la disciplina espiritual y el estudio de las Sagradas Escrituras, buscando iluminar su camino con la luz de la fe y la sabiduría divina. Pero la vida monástica no era un camino fácil para Alexei. Aunque su corazón ardía con la pasión del devoto y su espíritu se elevaba en la oración y la contemplación, se enfrentaba a desafíos y tentaciones que ponían a prueba su fe y su determinación. La lucha contra los propios deseos y pasiones, la renuncia a las comodidades materiales y el enfrentamiento con las sombras del pecado y la duda eran obstáculos que debía superar en su camino hacia la iluminación espiritual. Pero a pesar de los desafíos, Alexei encontró en el monasterio un refugio seguro donde su alma podía encontrar descanso y consuelo. Se dedicó con fervor a las labores cotidianas y a la ayuda a sus hermanos monjes, encontrando en el servicio desinteresado y la caridad hacia los demás una fuente de alegría y realización. Su humildad y su bondad irradiaban una luz cálida y reconfortante, que iluminaba los corazones de quienes tenían el privilegio de compartir su compañía. Sin embargo, la paz aparente del monasterio se vio sacudida por la tragedia cuando la noticia del asesinato de su padre, Fyodor Pavlovich, llegó a sus oídos. El impacto de esta tragedia resonó en lo más profundo de su ser, sacudiendo los cimientos de su fe y su convicción. A pesar de su vida apartada del mundo, Alexei se vio arrastrado de nuevo al torbellino de los problemas familiares, enfrentándose a la dolorosa realidad de la violencia y el sufrimiento que afligían a su familia y a su propia alma. En medio del caos y la confusión que envolvía a los Karamazov, Alexei se aferró a su fe con firmeza, buscando en las palabras de consuelo y esperanza de su fe ortodoxa el alivio para su corazón atribulado. Aunque el camino hacia la redención y la paz interior parecía oscuro y tortuoso, él seguía adelante con valentía y determinación, confiando en que la luz de la verdad y el amor eventualmente disiparía las sombras que oscurecían su camino. Capítulo 5. El asesinato de Fyodor Pavlovich. La oscuridad de la noche envolvía la ciudad de Skotoprigonievsk cuando la noticia del asesinato de Fyodor Pavlovich Karamazov sacudió los cimientos de la comunidad. El patriarca de los Karamazov, cuya presencia imponente había dominado la vida de la ciudad durante tanto tiempo, yacía sin vida en su propia casa, víctima de un crimen brutal que dejaba a todos atónitos y conmocionados. El descubrimiento del cuerpo de Fyodor Pavlovich envuelto en un mar de sangre desató un torrente de especulaciones y rumores que se extendieron como el fuego en una pradera seca. La violencia del crimen, la brutalidad de los golpes y la ausencia de testigos o sospechosos evidentes envolvieron el caso en un manto de misterio y suspense, alimentando la imaginación de los habitantes de la ciudad y suscitando todo tipo de teorías y conjeturas sobre los motivos y las circunstancias que rodearon el asesinato. Pero a medida que avanzaba la investigación, una sombra ominosa se cernía sobre la figura de Dmitri Karamazov, el hijo mayor y principal heredero de Fyodor Pavlovich. Su tumultuosa relación con su padre, marcada por disputas y desavenencias, así como sus deudas y problemas financieros, lo convertían en el principal sospechoso a ojos de la ley y la opinión pública. El conflicto entre Dmitri y su padre había alcanzado su punto álgido en los días previos al asesinato,
con acusaciones mutuas y amenazas de violencia que habían dejado en claro la profundidad del abismo que separaba a padre e hijo. Los testigos habían visto a Dimitri merodeando por los alrededores de la casa de su padre en la noche del crimen, alimentando las sospechas sobre su participación en el mismo. La noticia de la detención de Dimitri y su posterior acusación por el asesinato de su padre cayó como un martillo sobre la comunidad, sumiendo a todos en un estado de incredulidad y consternación. El hijo mayor de los Karamazov, cuyo carácter impetuoso y temperamental era bien conocido por todos, se veía ahora envuelto en un escándalo de proporciones inimaginables, enfrentando la posibilidad de una condena que lo llevaría a la cárcel o incluso al patíbulo. Pero mientras la sombra de la sospecha se cernía sobre Dimitri, la verdad sobre el asesinato de Fyodor Pavlovich seguía oculta en las sombras, esperando ser descubierta por aquellos que se atrevieran a buscarla. Y en medio de la confusión y la desesperación que envolvía a los Karamazov, la búsqueda de la justicia y la verdad se convertía en una lucha desesperada por encontrar respuestas en un mundo oscuro y desconcertante. Capítulo 6. El juicio de Dimitri. El juicio de Dimitri Karamazov por el asesinato de su padre, Fyodor Pavlovich, se erigió como un acontecimiento trascendental en la historia de Skotoprigoniemsk. La comunidad se agolpaba en las calles y plazas cercanas al tribunal, ávida de noticias sobre el destino del hijo mayor de los Karamazov, cuyo nombre resonaba ahora en todos los rincones de la ciudad con un eco de escándalo y tragedia. Dimitri, con el rostro sombrío y la mirada desafiante, se erguía en el estrado del tribunal, rodeado por un mar de rostros curiosos y expectantes que aguardaban con ansias el desenlace de este drama humano. A pesar de su insistencia en la inocencia y su vehemente negación de cualquier participación en el crimen, las pruebas en su contra parecían abrumadoras, tejidas con los hilos del destino y la pasión desenfrenada que caracterizaba su relación con su padre. Los testigos desfilaron uno tras otro por el estrado, relatando sus encuentros con Dimitri en los días previos al asesinato, sus discusiones acaloradas y sus amenazas veladas que insinuaban un desenlace trágico. Las pruebas forenses, aunque circunstanciales, apuntaban hacia su culpabilidad, arrojando una sombra de duda sobre su coartada y su versión de los hechos. Pero mientras el juicio avanzaba inexorablemente hacia su conclusión, otro drama se desarrollaba en el corazón de Iván Karamazov, el hijo del medio, que luchaba con la culpa y el remordimiento por los oscuros deseos que había albergado hacia su padre en momentos de ira y resentimiento. Sus conversaciones con Dimitri, cargadas de odio y desprecio hacia Fyodor Pavlovich, resonaban ahora en su mente atormentada, como ecos de una tragedia anunciada que lo sumían en la desesperación más profunda. La lucha interior de Iván se reflejaba en su rostro pálido y sus ojos sombríos, que revelaban el tormento de un alma atormentada por la culpa y el arrepentimiento. A pesar de su intelecto agudo y su capacidad para discernir entre el bien y el mal, se veía incapaz de liberarse del peso de sus propias palabras y acciones, que ahora se alzaban como fantasmas acusadores en el teatro de su conciencia. Y así, en el fragor del juicio de Dimitri Karamazov, se desplegaba un drama humano de proporciones épicas, donde la lucha entre la justicia y la pasión, la culpa y la redención, se entrelazaba en una danza tumultuosa de luz y sombra. A medida que el destino de Dimitri pendía de un hilo en el tribunal, Iván se enfrentaba a su propio juicio interior, donde la verdad y la mentira, la inocencia y la culpabilidad, se fundían en una amalgama indescifrable que desafiaba toda comprensión y toda razón. Capítulo 7. El misterio de Smerdiakov. El juicio de Dimitri Karamazov llegaba a su clímax en medio de la tensión y el suspense que envolvían la sala del tribunal. Pero justo cuando parecía que el destino del hijo mayor de los Karamazov estaba sellado,
Un giro inesperado de los acontecimientos arrojó una luz nueva sobre el oscuro misterio del asesinato de Fyodor Pavlovich. Smerdiakov, el sirviente de Fyodor Pavlovich, emergió como una figura central en el drama, revelando su papel en el crimen que había conmocionado a la comunidad. Con voz tranquila y serena, confesó ante el tribunal haber sido el autor material del asesinato de su amo. Una revelación que dejó a todos atónitos y perplejos. Pero lo que resultó aún más impactante fue la revelación de los motivos que lo habían llevado a cometer el crimen. Smerdiakov confesó que había actuado bajo la influencia de Iván Karamazov, el hijo del medio, quien había expresado su deseo de la muerte de su padre en momentos de ira y desesperación. Las conversaciones entre Iván y Smerdiakov, cargadas de resentimiento y amargura hacia Fyodor Pavlovich, habían sembrado la semilla del odio en el corazón del sirviente, llevándolo a cometer el acto atroz que había conmocionado a todos. La revelación de la complicidad de Iván en el crimen sacudió los cimientos de la comunidad, arrojando una sombra de duda sobre la reputación y el carácter del hijo del medio de los Karamazov. A pesar de su inteligencia y su erudición, Iván se veía ahora como un cómplice indirecto en el asesinato de su propio padre, una verdad amarga que lo sumía en el abismo de la desesperación y el remordimiento. Pero mientras la verdad salía a la luz en el tribunal, Iván se enfrentaba a su propio juicio interior, donde la culpa y la redención se entrelazaban en una danza tumultuosa de esperanza y desesperación. A medida que reflexionaba sobre su papel en el trágico destino de su padre, se veía obligado a confrontar las sombras más oscuras de su propia alma, buscando la redención en un mundo marcado por el pecado y la culpa. En medio del drama y la tragedia que envolvían a los Karamazov, la revelación del misterio de Smerdiakov arrojó una luz nueva sobre el oscuro laberinto de pasiones y conflictos que caracterizaba a la familia. Y mientras la comunidad absorbía el impacto de esta revelación sorprendente, los Karamazov se enfrentaban a la tarea monumental de reconstruir sus vidas sobre los cimientos fracturados de la verdad y la redención. Capítulo 8. El destino de Dmitri. La sentencia cayó como un martillo sobre Dmitri Karamazov, el hijo mayor de la familia, condenándolo a las gélidas tierras de Siberia, donde el frío y la dureza de los trabajos forzados aguardaban como castigo por el asesinato de su propio padre, Fyodor Pavlovich. La sala del tribunal resonaba con el eco de las palabras del juez, mientras Dmitri, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación, recibía su veredicto con resignación y desesperanza. La noticia de la condena de Dmitri se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad, desatando una oleada de conmoción y especulación entre sus habitantes. El hijo mayor de los Karamazov, cuyo nombre había sido sinónimo de escándalo y controversia durante tanto tiempo, ahora se encontraba en el epicentro de un drama humano de proporciones trágicas, enfrentando las consecuencias de sus acciones con valentía y desesperación. Pero mientras Dmitri se preparaba para enfrentar su destino en las heladas llanuras de Siberia, otro drama se desarrollaba en el ámbito de su vida personal. Su relación con Grusenka, la mujer por la que había sacrificado tanto y por la que había arriesgado su propia libertad, se desmoronaba ante sus ojos, como un castillo de naipes golpeado por la tormenta. La pasión y el deseo que habían caracterizado su relación con Grusenka se habían desvanecido en medio de las sombras del juicio y la condena. La distancia física y emocional que los separaba ahora era insuperable, y el sueño de una vida juntos se desvanecía como una ilusión efímera en el viento helado de Siberia. Sumido en la desesperación y el desamparo, Dmitri se veía arrastrado por la corriente impetuosa del destino, incapaz de encontrar consuelo o redención en medio del abismo que se abría ante él. La oscuridad de la noche parecía envolverlo como un manto, ahogando su esperanza y su fe en un futuro mejor, mientras se adentraba en las profundidades del infierno que lo aguardaba en tierras lejanas.
Pero incluso en medio de la desesperación más profunda, un destello de luz y esperanza se mantenía vivo en el corazón de Dimitri. A pesar de las sombras que lo rodeaban, seguía aferrándose a la certeza de que algún día encontraría la redención y la paz que tanto anhelaba, incluso en los rincones más oscuros y desolados de su alma atribulada. Y así, mientras el destino de Dimitri Karamazov se desplegaba en toda su crudeza y complejidad, la fuerza indomable de su espíritu continuaba ardiendo como una llama solitaria en la noche, recordándole que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre había esperanza de encontrar el camino hacia la luz. Capítulo 9. La redención de Iván. Iván Karamazov, el hijo del medio de la familia, se encontraba sumido en las profundidades de la desesperación y la culpabilidad. Consumido por la culpa por su papel indirecto en el asesinato de su padre y atormentado por los oscuros deseos que había albergado hacia él, Iván se veía arrastrado por un torbellino de emociones y pensamientos perturbadores que amenazaban con consumirlo por completo. La enfermedad mental que lo aquejaba solo servía para aumentar su sufrimiento, arrojándolo en un abismo de confusión y desesperación del que parecía no haber escape. Sus noches se veían pobladas por pesadillas y delirios, mientras su mente atormentada se debatía entre la lucidez y la locura, entre la realidad y la ilusión. Pero en medio de la oscuridad que envolvía su existencia, una luz de esperanza se abrió paso en su vida en la forma de su hermano menor, Alexei. Alexei, con su espíritu compasivo y su fe inquebrantable, se acercó a Iván en busca de ayudarlo en su hora más oscura. Con palabras de consuelo y comprensión, intentó aliviar el sufrimiento de su hermano mayor, recordándole que aún había esperanza de encontrar la redención y la paz. El encuentro con Alexei marcó un punto de inflexión en la vida de Iván, quien, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a vislumbrar la posibilidad de escapar del abismo en el que se había sumergido. A través del amor y la bondad de su hermano menor, empezó a encontrar el coraje y la determinación para enfrentar sus demonios internos y buscar la redención que tanto anhelaba. Pero fue otro encuentro, esta vez con un monje sabio y compasivo, lo que finalmente encendió la chispa de la redención en el corazón de Iván. En las profundidades del monasterio, lejos del bullicio del mundo exterior, Iván encontró un refugio seguro donde su alma herida podía encontrar descanso y consuelo. A través de las palabras de sabiduría del monje y la serenidad del entorno monástico, comenzó a vislumbrar la verdad más profunda que yacía en el núcleo de su ser. Poco a poco, la luz de la redención comenzó a brillar en la oscuridad de la vida de Iván, disipando las sombras de la culpa y el remordimiento que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Con cada paso en su camino hacia la sanación y la reconciliación, se sentía más cerca de encontrar la paz que tanto anhelaba, liberando su espíritu del peso de sus propias faltas y debilidades. Y así, mientras el destino de Dimitri Karamazov se desplegaba en toda su crudeza y complejidad, la redención de Iván se alzaba como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A través del amor y la compasión de su hermano menor y la guía sabia del monje, encontró el camino hacia la sanación y la paz interior, recordándole que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Capítulo 10. El regreso de Alexei. Después de enfrentar las tentaciones del mundo exterior y de haber sido testigo del drama humano en toda su complejidad y crueldad, Alexei Karamazov regresó al monasterio con el corazón lleno de pesar y compasión. El tiempo pasado fuera de los muros del monasterio había sido una prueba de fuego para su fe y su devoción, pero ahora, más que nunca, se aferraba a la certeza de que solo en la comunión con lo divino encontraría la paz y el consuelo que tanto anhelaba. A medida que recorría los pasillos familiares del monasterio, con el aroma de incienso impregnando el aire y el murmullo de los rezos resonando en sus oídos,
Alexei encontraba consuelo en la rutina y la disciplina espiritual que caracterizaban la vida monástica. Allí, entre las paredes de piedra centenarias y los frescos que retrataban escenas de la vida de Cristo, encontraba refugio para su alma atribulada, buscando la paz y la serenidad que el mundo exterior le negaba. Pero el regreso de Alexei al monasterio no fue solo un acto de búsqueda personal, sino también un llamado a la acción en nombre de su familia dividida y afligida. Con el corazón lleno de amor y compasión por sus hermanos, se dedicó a la tarea monumental de buscar la reconciliación y la unidad que tanto anhelaban, con la esperanza de que la fuerza del perdón y la comprensión pudiera sanar las heridas del pasado y restaurar la armonía perdida. Con palabras de aliento y consuelo, Alexei se acercó a cada uno de sus hermanos, compartiendo con ellos la sabiduría y la comprensión que había adquirido durante su tiempo fuera del monasterio. Con Dmitri, cuya vida había sido marcada por la tragedia y el sufrimiento, compartió las palabras de esperanza y redención que había encontrado en las enseñanzas de la fe ortodoxa, recordándole que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz al final del túnel. Con Iván, cuyo espíritu atormentado por la culpa y la desesperación lo había llevado al borde del abismo, compartió la verdad sanadora que había encontrado en la compasión y el perdón. A través de sus conversaciones íntimas y profundas, ayudó a su hermano mayor a encontrar el coraje y la determinación para enfrentar sus propios demonios internos, y buscar la redención que tanto anhelaba. Y así, mientras el regreso de Alexei al monasterio marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en su propia búsqueda espiritual, también señalaba el comienzo de un viaje de sanación y reconciliación para su familia dividida. Con el amor y la compasión como guía, se dedicó a la tarea monumental de unir a sus hermanos en la comunión del perdón y la comprensión, recordándoles que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza de encontrar el camino hacia la luz. Capítulo 11. La muerte de Alexei. La muerte de Alexei Karamazov, el hijo más joven y piadoso de la familia, resonó en los pasillos del monasterio como un eco de tristeza y melancolía. Su partida dejó un vacío inmenso en los corazones de quienes lo habían conocido y amado, pero también un legado perdurable de compasión y perdón que perduraría mucho más allá de su vida terrenal. Alexei había pasado sus últimos días en el monasterio en paz y serenidad, preparando su alma para el tránsito hacia la vida eterna. Su fe inquebrantable y su devoción ardiente lo acompañaron hasta el último aliento, llenando su partida de una tranquilidad que solo puede provenir de la certeza de haber vivido una vida digna y plena. En su lecho de muerte, rodeado por sus hermanos monjes y por aquellos que lo habían conocido y amado, Alexei irradiaba una luz cálida y reconfortante que iluminaba la habitación con la promesa de un nuevo comienzo. Sus últimas palabras resonaron en el silencio de la noche, cargadas de sabiduría y consuelo, recordándoles a todos que la vida es solo un paso en el camino hacia la eternidad, y que el amor y la compasión son las únicas monedas que verdaderamente tienen valor en el universo. La muerte de Alexei no solo dejó un vacío en el monasterio, sino también en el corazón de su familia dividida. Sus hermanos, Dmitri e Iván, que habían sido testigos de su devoción y su compasión a lo largo de los años, se vieron sumidos en el dolor y la reflexión sobre sus propias vidas. La partida de Alexei los llevó a enfrentar la fragilidad de la existencia humana y la urgencia de reconciliarse con sus propios demonios internos antes de que fuera demasiado tarde. En medio del duelo y la tristeza que envolvían a la familia Karamazov, la muerte de Alexei se convirtió en un catalizador para la reflexión y la introspección. Sus palabras finales resonaron en sus corazones como un recordatorio de la brevedad de la vida y la importancia de vivirla con compasión y perdón hacia los demás. A través de su partida, Alexei había unido a su familia en el dolor y la reflexión, recordándoles que, incluso en la muerte, hay esperanza de encontrar la luz al final del túnel.
Y así, mientras el monasterio lloraba la pérdida de uno de sus hijos más queridos, el legado de compasión y perdón de Alexei viviría en el corazón de aquellos que lo habían conocido y amado, recordándoles que la verdadera grandeza reside en el amor que se da y se recibe, y que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza de encontrar el camino hacia la luz. Capítulo 12. La resolución final. Después de años de tragedias y conflictos, los Karamazov finalmente encontraron la paz y la redención a través del perdón y la comprensión mutua. Aunque su historia estuvo marcada por la violencia, la pasión y el sufrimiento, también fue una historia de amor fraternal y el eterno anhelo de redención. La muerte de Alexei había sacudido los cimientos de la familia, pero también había abierto las puertas hacia un nuevo comienzo. En el silencio y la reflexión que siguieron a su partida, Dmitri, Iván y los demás miembros de la familia Karamazov encontraron el coraje para enfrentar sus propios demonios internos y buscar la reconciliación que tanto anhelaban. Con el corazón lleno de dolor y arrepentimiento, Dmitri e Iván se acercaron el uno al otro en busca de perdón y comprensión. Reconocieron los errores del pasado y se comprometieron a dejar atrás el resentimiento y la amargura que habían separado sus caminos durante tanto tiempo. A través del amor y la compasión, encontraron la fuerza para sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos como familia. En el proceso de reconciliación, los Karamazov descubrieron el poder del perdón como una fuerza transformadora que podía trascender incluso las barreras más insuperables. A medida que se abrazaban unos a otros en un gesto de amor y reconciliación, encontraron la paz que tanto habían buscado y la promesa de un nuevo comienzo lleno de esperanza y redención. El legado de los hermanos Karamazov perduraría en la memoria de aquellos que los conocieron, como una lección eterna sobre el poder del amor y la compasión para trascender las divisiones y sanar las heridas del pasado. Aunque su historia estuvo marcada por la tragedia y el sufrimiento, también fue una historia de amor y redención. Una historia que recordaría a generaciones futuras la importancia de perdonar y amar incondicionalmente. Y así, mientras los Karamazov se alejaban del tumulto y la confusión que habían marcado sus vidas, lo hacían con la certeza de que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza de encontrar el camino hacia la luz. A través del amor y el perdón, habían encontrado la paz que tanto anhelaban, uniéndose como familia en un vínculo indestructible que trascendería el tiempo y el espacio.